La idea de esta charla es contarles un poco de un curso que tenemos preparado, que ya es la tercera edición, si no me equivoco, dirigido a gente de negocio, de IT, de gestión y también un poco a gente de UX, cómo articular con estas personas si es que se llevan el material. No está dirigido directamente a la gente de UX. Pero sí, lo interesante es cuando participa de estas conversaciones, gente de negocio, gente de IT, ¿sí? Surgen cuestiones interesantes justamente de la diferencia de miradas, ¿sí? Esta charla contiene, al igual que el curso, material bajo licencia Creative Commons. La idea es que ustedes puedan compartirlo, pueden usarlo, ¿sí? Pero, desde luego, esto solamente funciona bien si al hacerlo, al compartir el material, también eh, se comparte de dónde sale. Esto es importante porque yo veo en nuestra región en particular que mucha gente, cuando cita autoridades como Jacob Nielsen, lo citan porque hay que citarlo a Jacob Nielsen. Si tengo un slide y digo que lo dijo Jacob Nielsen, entonces eso me hace más creíble lo que digo. Ahora, si lo dije yo, la gente no lo cita. Entonces no hay un tema donde la gente que crea contenido, de cualquier tipo, ¿no? Eh, forme parte de esta cuestión donde la comunidad va avanzando con las conversaciones que se producen. Entonces eso circula y bueno, es otra cosa más que salió sola de un huevo, ¿sí? Por eso para mí es muy importante declarar la política para compartir las cosas que construye eh, eh, contenido común, ¿sí? Bueno, algunos me conocen, ahí recién ya me saludé con algunos, ¿sí? A los que no, tengo algunos años en esto, un poco ahí con alguno que otro comparto que yo empecé en esta industria del siglo pasado, ya a esta altura del partido, en 1996, diseñé un seguro de negocios, y desde entonces he eh, fundado el capítulo local de una asociación profesional, coordinado la misma Latinoamérica, participado en miles de proyectos. Entonces, tengo un montón de historia que les puedo contar. Lo importante de todo esto es que todo lo que yo les voy a mostrar forma parte de una experiencia real. Eh, no es lo que yo creo la deshonestidad intelectual de gente que te repite el libro que leyó o gente que esto pasa en algunas escuelas, por así llamarlas, donde la gente, tus mentores, tus tutores o como se llamen, la gente terminó el curso la semana pasada. ¿Sí? Todo lo que yo les comparto son cosas que hemos puesto a prueba en la consultora. ¿Sí? Es producto de esta experiencia, no es teoría que suena muy bien. De hecho, van a haber varias instancias en las cuales yo planteo una diferencia con la postura, digamos, teórica o abstracta. ¿Mm? Y este curso tiene 4 partes, ¿sí? Son 5 clases, de las cuales hay 2 que pertenecen a una sola parte, son prácticas o de taller. La primera parte es empezar a plantear UX en contexto de IT y negocio. Esto es, para estas áreas, ¿sí? Hay muchísimas cuestiones que es necesario poner en común, ¿sí? Y tampoco sin entrar en toda la jerga de UX y todos los detalles y todas las definiciones, ¿sí? En términos que tengan sentido para estos sectores. ¿Mm? A mí me gusta empezar con una metáfora para abstraernos un poco del tema, que es la siguiente. Supongamos que en una empresa venden esta silla y la gente no la compra. Alguno que otro la compra, si no me queda otra, ¿no? Pero la gente tiene comentarios, deja comentarios con una estrella diciendo que es incómodo o que es fea. Entonces, gente de negocio llama a, a alguien y le dice, lo que pasa es que le falta diseño, hay que agregarle diseño. Entonces consigue esto, ¿sí? Con más diseño, más visual, que tenga impacto, ¿no? Que se destaque. Así la gente la aprecia más. Y la gente sigue considerando que esto es una porquería. Entonces el negocio repasa su postura y dice, no, lo que pasa es que le falta usabilidad, es incómoda. Entonces ponemos un almohadoncito.
¿sí? La gente sigue considerando que esto es una porquería. Y así pasa por varias versiones que los diseñadores o decoradores, mejor dicho, van presentando y al negocio no le parece, no sabe, no es, no le gusta. ¿Sí? Y alguna que otra se lanza con el mismo resultado deseado. Los consumidores eligen otra cosa y dicen que esto es una porquería. Creo que es obvio en este caso, pues el software es muy complejo, pero aún así ya todos podemos entender que el problema aquí es que el diseño que se está iterando, que se está intentando, como cuestión de gusto, es el diseño textil, o el visual, o de qué color lo pintamos, y no la disciplina de diseño que corresponde, que es el diseño industrial. Que esta silla se sostenga, ¿sí? Puede sentarse en una silla que uno tiene que estar haciendo equilibrio, ese es el problema. Pero si los consumidores no declaran, no, a esta silla ponerle dos patas, e incluso puede ser que el negocio diga, yo fabrico sillas, ¿qué me vas a explicar a mí cómo fabricar sillas? ¿No? También puede suceder ante esos comentarios. Entonces, eh, si no identificamos cuál es la disciplina que corresponde para la solución que hace falta, vamos a seguir dando vueltas con el color de los almohadones de la silla. ¿Sí? Lo interesante es que no hacen falta cuatro patas. La silla podría tener dos, con un pie, ¿sí? O incluso una sola. ¿Sí? Y estas son alternativas, nuevamente, que forman parte de la disciplina de diseño correcta, diseño industrial, para resolver el problema que existía, que era que esta silla era incómoda porque uno no se podía relajar, tenía que hacer equilibrio sobre el artefacto. ¿Sí? Esto es lo que nos pasa hoy en el software. ¿Sí? Que muchas veces el negocio pretende del diseño una solución a un problema que no es bien entendido y pretende además que del diseño como palabra que es muy grande se aplique una solución de un subdominio o de un dominio de diseño que no es el que corresponde al problema. ¿Sí? El tema acá es que podemos ponernos en maestros, ciruela, y describir la norma ISO 9241 y explicar qué es UX. Eso creo que en los últimos 20 años no sirve para nada, porque no, ya lo hemos intentado. Entonces creo que tenemos que renunciar a eso, creo que tenemos que ser más directos y decir, ¿qué es UX? ¿Sí? Alguno tendrá alguna idea, más o menos técnica o más o menos intuitiva. Yo creo que tenemos que asumir que UX es, en la práctica, lo que el negocio y IT se imaginan y dejan que sea. ¿Sí? Permitan que fuera. Porque si el negocio dice que UX es dibujar pantallas, ese va a ser el tema. Vamos a dibujar pantallas. Y ese va a ser el tipo de soluciones que se van a ofrecer al problema, sin importar cuál sea el problema. Porque no existe dentro de esa definición del negocio, que tiene el poder político y por ende el poder del presupuesto, no existe en esa definición una parte que es, ahí vamos con eso, no existe en la definición de UX hace pantallas, ¿sí? La definición de diagnóstico. UX hace pantallas, entonces hay que decirle que haga pantallas. ¿Sí? Y IT tiene el poder técnico o el poder de veto de implementar lo que considera. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si la gente de IT considera que UX es nuevamente colorear pantallas, y la gente de UX propone trabajar sobre el algoritmo de búsqueda para mejorar los resultados, la gente de IT va a decir que ese no es el campo y que no se metan ahí. ¿Sí? Que eso no incumbe. Que tenemos que limitarnos a colorear pantallas. Entonces, IT y negocio le ponen el techo a lo que puede hacerse en UX. Esa es la realidad. Entonces, no hay una definición. O sea, podemos trabajar la definición de diccionario, entre comillas, de la ISO 9241. En la realidad, los involucrados en estas áreas, quienes tienen el poder político y técnico, son quienes tienen que evolucionar su mirada para lograr habilitar mejores resultados. ¿Sí? Y ahí, lo que decía Vero, ¿sí? O sea, una definición más madura es que la experiencia de usuario, lo que los usuarios experimentan, no es lo que pasa en la pantalla, sino lo que pasa delante de la pantalla, sobre lo cual no tenemos mucho control. Ahora vamos a ver eso. ¿Sí?
Pero empezando por esto, o sea, la experiencia de usuario, la UX, no es una cosa abstracta que hacemos nosotros. Es el resultado de lo que hacemos. Otra definición más madura, ¿sí?, que nos puede ayudar, es entender que la experiencia de usuario, diseño, usabilidad, accesibilidad, son atributos, no son agregados, no es agregarle diseño, como yo mostraba, ¿no? A la silla que le incomoda, agregarle diseño, pintala de verde, ¿sí? Agregarle usabilidad, poner un almohadón. La usabilidad, la accesibilidad no se agregan, son atributos cualitativos. ¿Eso qué significa? Que son cosas que siempre suceden. A las cosas no se les agrega diseño, se les cambia el diseño. Todo tiene un diseño. Lo que puede pasar es que sea malo, ¿sí? Una silla con 2 patas tiene un diseño. Es una porquería ese diseño, pero tiene un diseño. Diseño es cómo se lo configuró. Diseño es cómo se decidió que fuere, ¿sí? Esto también tiene diseño. Todas estas sillas tienen diseño. Esto también. Son distintos diseños, ¿sí? Entonces, si empezamos a entender que el problema no es agregarle diseño, sino decidir qué diseño tiene que tener, ¿sí?, podemos empezar a movernos un poco de la idea de agregarle diseño y impacto, ¿sí? Son principios, son pasos. Y en eso nos lleva a que el diseño no sea entendido como decoración, que es la visión cosmética, ni como impacto, que es la visión publicitaria. Esto es muy frecuente, ¿sí? Es muy frecuente, sobre todo en nuestra región, que la gente crea, los stakeholders crean, que la función del diseño es agregar impacto. Y esa es la función de la publicidad, no del diseño. El diseño es mucho más grande que la publicidad. Y el diseño del software, así como el diseño de una moto, no es hablar de la moto, no es hablar del software, no es hacerlo vistoso. El diseño de una moto es que sea cómoda, que se pueda manejar, que la gente no se mate, etcétera. Hay un montón de cuestiones en el diseño industrial. O lo que veíamos de la silla, ¿no? El diseño de la silla es que uno no tenga el problema que tiene con este modelo. Y eso es una decisión de diseño, ¿sí? Entonces, salir de la cuestión cosmética, salir de la cuestión del impacto, y salir de la cuestión de la magia, de agregar diseño y que esto la gente, no, yo quiero, el caso real, Néstor ya lo conoce, un cliente que nos decía, yo quiero que la gente se enamore de la aplicación. Y no se iba a enamorar nunca, porque la aplicación era un bodrio, era una aplicación de gestión, había que ingresar 50 millones de datos. Lo que había que hacer es que ingresar los datos fuera menos penoso, ¿sí? No, sucedió que en el relevamiento encontramos que la gente tardaba 3 días en ingresar los datos. Y redujimos eso a 30 minutos. Eso fue lo que hicimos. Pero el cliente quería magia y dice, no, sí, pero esto es aburrido, yo quiero que sea impactante. Bueno, ya vamos a ver un poco eso. Pero este es un buen principio, ¿sí? Y diseño, pasar de diseño como producto a diseñar como verbo, ¿sí? Y entender que diseñar tiene que ver con proyectar, tiene que ver con planificar y tiene que ver con tomar decisiones, con decidir. Ese es el sentido desde el cual podemos pasar del diseño como cosmética, como magia, como impacto, al diseño como una sucesión de pasos ordenados para lograr un propósito. Hay un modelo que comparto hace un buen tiempo, en el que yo planteo que la experiencia de usuario que está afuera de esa línea, es lo que pasa nuevamente delante de la pantalla, fuera de nuestro alcance, ¿sí?, es la consecuencia. En principio, lo más visible es la ejecución del diseño, ¿sí? Pero la ejecución del diseño tiene que estar basada en decisiones de diseño, si no es un capricho. Y esas decisiones de diseño tienen que estar sostenidas en decisiones de negocio, si no son inviables, ¿sí?, o no sostenibles. Y esas decisiones de negocio tienen que ser consistentes con los valores de la organización, si no quizás también sean caprichos o sean cosas que no se puedan sostener en el tiempo o que la organización misma mañana se arrepienta de haber cometido, ¿sí? Entonces, si pensamos en el diseño como la ejecución y preguntamos quiénes diseñan la experiencia de usuario, claramente estamos hablando de la punta de la pirámide, ¿sí? Necesitamos a alguien que diseñe la UX. Pero si entendemos diseño como proyectar, como tomar decisiones, ¿quiénes deciden
la experiencia del usuario, o sea, lo que las personas experimentan con el producto. Todos. Todas las personas involucradas en las decisiones que llevan a que ese producto sea como es y no de otra forma. Y eso puede involucrar aspectos comerciales, aspectos muy complejos, algunos difíciles de modificar, y no meramente una cuestión de que ponemos en la pantalla. ¿Sí? Vamos a ver hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna...? Tomo eso como un no. Bien. Otra definición más madura es, entonces, entender que lo que los usuarios experimentan, la experiencia del usuario, es el resultado de las decisiones de todos los involucrados. Por ende, tenemos que mejorar los procesos de toma de decisiones. Si queremos mejores experiencias, si queremos que los clientes nos prefieran, etc., necesitamos modificar cuestiones que hacen la toma de decisiones, a la gestión, no a la estética, no a la cosmética. Siguiente módulo, una vez que ya logramos distinciones que hagan sentido al negocio, que hagan sentido a IT sobre para qué sirve UX y qué pueden hacer y cómo pueden articular con UX, el segundo módulo de este curso es un taller en el cual vamos a ver un caso hipotético para poder ver cómo armar pedidos. ¿Sí? Ahí es interesante ver que la forma usual, intuitiva, digamos, no formada, podríamos decir, es que el negocio tiene una idea. ¿Sí? La función del negocio es tener ideas, es pedirle a UX que le ponga diseño y que UX le entregue eso a IT para que lo implemente. Ese es más o menos el esquema usual, el que se imagina la gente. ¿Sí? Lo que nos encontramos es que en la realidad la gente de UX dice: lo que me estás pidiendo no tengo cómo agarrarlo. Yo necesito indagar, investigar, entender a los usuarios. A lo cual el negocio suele jugar una carta que es que no hay tiempo. ¿Sí? Hay que correr porque no hay tiempo. Yo suelo plantear que esto es una frase sumamente absurda, porque el tiempo no es algo que se guarda en un cajón, que yo lo abro y digo: no, me quedan dos. El tiempo es algo que se dispone. Que no hay tiempo significa: no entiendo para qué me estás pidiendo hacer el trabajo que me estás pidiendo. Y eso es raro, también es llamativo, que el negocio contrate expertos, o sea, diseñadores, desarrolladores, etcétera, y después ignore la forma en que plantea esa gente que hay que hacer el trabajo. ¿Sí? O sea, contratar expertos pero ignorar su recomendación. Esto es genial. ¿Sí? Porque no hay tiempo. ¿Mm? ¿Y por qué no hay tiempo? Porque la idea de los proyectos es que los tiempos de los proyectos son una cosa que se decide antes de preguntar cuánto tiempo lleva hacerlos, por ejemplo, ¿no? O que el costo del proyecto es algo que se decide antes de preguntar cuánto cuesta hacer las cosas. Y ya hay un presupuesto asignado antes de empezar a trabajar. O sea que se toman decisiones sin información. Y el problema ahora lo tiene el equipo que tiene que construir bajo esas restricciones. Es ridículo. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que en este ida y vuelta, quien tira la carta final, quien tira la bomba atómica, siempre es el área de desarrollo que tira. Claro, te contratan pero quieren que hagas pantallitas, sí, como vienen. Porque bueno, no hay un valor, no se entiende. Y acá es donde viene la bomba atómica, que es imposible, que es la bomba atómica que siempre tira la gente de desarrollo. Y Ezequiel y Reinaldo están con la mano. Sí. No, perdón, el mío fue sin querer. Ok. Reinaldo. Un comentario muy breve. Aprendemos de todo digamos, el manifiesto ágil y demás, que hay un contrato ágil, o sea, que es un poco curioso, que es fijar el tiempo, pero bueno, claro, uno tiene que ahí limitar el scope y hacer otro tipo de negociaciones, ¿no? Lo que me parece muy curioso de lo que planteas, que es totalmente, digamos, cercano a la realidad y lamentablemente es un caso que se da todo el tiempo, es esta inflexibilidad o esta imposibilidad de entender que hay variables que están en puja y que la negociación de un contrato ágil implica esa flexibilidad de alguna manera, ¿no?
necesidad a veces de fijar el presupuesto, fijar el tiempo, que podría ser un buen comienzo de un contrato ágil, siempre y cuando esté dada la condición más amplia de que el scope y otras variables jueguen en acuerdo con ese otro marco, ¿no? Entonces, creo que es aún más profundo el problema, que es la tosudez de ignorar, pero además la tosudez de ignorar que hay una relación entre las variables que están involucradas en un problema o en un desafío y querer atarlas todas, ¿no? Entonces, nada, eso. Sí, y negociar contra algo que son fuerzas que no se entienden. Y pensar que es porque yo no quiero. ¿Sí? Que si me gritan, si me aprietan, lo voy a hacer. No es que yo mi recomendación la estoy planteando porque tengo un juicio profesional. No, yo no quiero. ¿No? La cuestión que hay que obligar al otro. Eso es típico de otra cuestión cultural que ya vamos a ver. Pero lo que planteas también es otra cuestión. Uno de los principios del manifiesto ágil es colaboración entre partes por sobre negociación contractual. Entonces, el tema del contrato ágil, el problema es que los contratos que nuestros contrapartes entienden no son ágiles. ¿Sí? A mí me ha pasado trabajar con una empresa de software, tanto en capacitación como en un proyecto, y ellos, esto era notable, ellos sostenían que eran recontra ágiles, que la tenían recontra clara, que hacían la metodología mejor que nadie. Les pregunto cómo inician los proyectos y me dicen con una RFP. Una RFP, para quienes no conozcan, es un documento que se llama Request for Proposal, que es donde el cliente se tomó meses en detallar a nivel micrométrico cada cosa que pretende que el proveedor haga. Y a los proveedores lo único que les queda es ofertar, ser el más barato en ofertar lo mismo. ¿Sí? Porque ese documento no deja lugar a nada. Si yo hago algo por fuera de ese documento, que no me lo piden, va a ser a costa mía. Entonces el RFP es donde el cliente ya tomó todas las decisiones de diseño, digamos, y de desarrollo, y está buscando quién se lo construya más barato. No está preguntando quién me da una solución. Y ahí no aplica ningún manifiesto ágil. Ahí lo que aplica es ser el que tenga el precio más barato. ¿Sí? Y que el cliente no lo vea tan barato como para no desconfiar. ¿Sí? Y nuevamente, estamos hablando de software factories que dicen ser ágiles. Y lo único que tienen de agilidad es que cumplen sprints. ¿Sí? Pero bueno, es otra conversación. ¿Avanzamos, si les parece? En este juego, ¿sí? De ver quién tira la carta más fuerte, ¿sí? Si el negocio aprieta, presiona con los tiempos, con los pedidos, si tecnología dice es imposible y todo lo demás. Hay un actor que no está acá, que no está contemplado, que es el usuario final. Que obviamente lo que salga de esta cadena de negociaciones y de conversaciones de locos, ¿sí? Es una porquería. Indudablemente, no puede salir nada bueno de una conversación donde el negocio ignora la recomendación de los especialistas y los especialistas tratan de conseguir poder boicoteando el proyecto, en definitiva, diciendo, se hace lo que yo quiero porque en definitiva, si no, vayan con otro, ¿no? ¿Eso va a producir un producto bueno? No, claro que no. ¿Sí? Entonces, acá es donde surge otra cuestión cultural o una mala traducción que yo encuentro. Los gringos esto lo entienden mucho mejor, porque la traducción de customer en castellano llegó a ser cliente. Customer no es el cliente, como nosotros entendemos, es el cliente final. En nuestro caso, cuando se dice el cliente tiene la razón, nos lo dice a veces la contraparte, el negocio, para decir que tenemos que darle la razón. ¿Sí? Cuando en realidad quien tiene la razón, esta frase ¿de dónde viene? De que el cliente final, el usuario final, quien va a elegir o no descargar la aplicación, lo va a hacer en base a sus propias percepciones, que no va a contestar y no va a escuchar, atender y ni siquiera vamos a estar ahí para decirle que esto no es una porquería como piensa. ¿Sí? Esto
digamos, en el mundo de las ventas, ¿sí? Si viene un cliente y te dice, esto que me vendiste es una porquería, y yo le digo, no, lo que pasa es que usted no entiende. Esto es una maravilla. Usted está equivocado. El cliente me dice, mira, encima me insultás, me tratás de tonto. ¿Sí? O sea, perdés un cliente. La idea es que el cliente ya percibe que esto es una porquería. Tu alternativa es decirle, sí, la verdad que sí, yo le dije que se comprara el otro, que es más caro, pero usted, la verdad que bueno, no lo puedo objetar, pero usted tiene razón. Eso es lo que hace un vendedor, le vende más caro y se acabó. ¿Sí? En nuestro caso, cuando el cliente rechaza el producto, no hay una interacción en un mostrador. El negocio no se entera, simplemente ve que los números no cambian o que empeoran, pero no sufre la conversación con los clientes finales, no los ve. Y eso hace que la desconexión que veíamos en el cuadro anterior se mantenga. Porque los clientes pasan a ser una abstracción en el mundo digital. Nunca los veo. No sé qué les pasa. Y ahora, planteemos lo siguiente. O sea, los negocios con N mayúscula en el siglo XXI se están construyendo sin conocer a mi cliente, sin verlo nunca. Si lo pensamos, es un sinsentido. Pero eso es lo normal. ¿Es lo correcto porque sea normal? Y no. ¿Podemos hacer algo? Claro que sí. ¿Sí? Que es empezar a entender qué técnicas podemos emplear para acercarnos a nuestros clientes, que son quienes van a tomar una decisión por la cual nuestro producto va a ser un éxito comercial o un clavo. ¿Sí? En definitiva, veamos lo que es el tablero de comando de B2C. ¿Sí? La primera parte, el público potencial, es algo que no puedo modificar. O sea, ¿cuánta gente necesita un teléfono celular? Bueno, hay gente que ya se compró uno este año. Entonces, esa gente no va a formar parte de mi mercado potencial. Mi mercado potencial son, digamos, si vendo teléfonos, la gente que puede considerar comprarse un teléfono este año. De ese mercado potencial va a llegar cierto porcentaje de gente a mi oferta. Eso es un problema de la publicidad. ¿Sí? Si quiero conseguir más gente, pongo más plata en avisos. ¿Sí? El resto de las variables dependen de la experiencia del usuario. Cómo esa gente puede encontrar lo que busca o puede considerar que lo que yo ofrezco le hace sentido. ¿Sí? No sé si les ha pasado de encontrar una página, por ejemplo, una página de turismo. No sé si les ha pasado, por ejemplo, una página de excursiones. Y uno entra y hay 200 excursiones. ¿Qué hago? ¿Cuál agarro? ¿A dónde voy? ¿No? O sea, te quema la cabeza. Sin saber, pero ¿cómo ordeno esto? ¿Por dónde elijo? Entonces llamás a alguien y le preguntás, che, ¿vos fuiste a tal lado? Sí, ¿qué excursiones hiciste? No, tal es muy buena. Bueno, buscás esa. O sea, toda la oferta que me estaban mostrando se cae porque está presentada de una manera que no me permite tomar una decisión, por ejemplo. ¿Sí? Es muy distinto de cómo puedo presentar, caso de un e-commerce, las cosas de manera que no diga, bueno, a ver, no, este teléfono es muy caro, no, este está bien. Pero, por ejemplo, si están ordenados con cierto sentido, yo sé dónde dejar de mirar. Ahora, si es todo cualquier cosa, que uno encuentra eso muy frecuentemente, y bueno, en un punto es imposible decidir. Quizás no elegís en el sitio, te vas a un negocio y que alguien te lo venda. Hay una persona con la que puedas preguntarle algo, y no un bot que te repite imbecilidades. ¿Sí? Lo que plantea Jacob Nielsen es que la primera visita es rara vez donde la gente hace la compra. Entonces, no me alcanza con la primera visita. Son las visitas recurrentes las que me generan ventas, en el caso de un e-commerce. ¿Sí? Y por último, ¿cuál es mi ticket promedio? ¿Cuál es el valor de cada operación que yo logro hacer? Fíjense que estas variables no solamente son las que UX puede influenciar, ¿sí? Sino que acá depende enteramente de los usuarios, de su juicio, de sus decisiones. ¿Cómo voy a vender más si no logro que la gente aprecie mi oferta, entienda mi servicio? Es imposible. ¿Sí? Y por más plata que ponga en publicidad, no sirve de nada si esas tres cajas que están resaltadas en verde son cero. Yo puedo gastar millones de pesos o dólares en publicidad, pero si del otro lado se multiplica por cero, es una pérdida absurda. ¿Sí? Vamos a contar un caso real.
¿sí? ¿Qué me ha pasado? Nos pide, Tony Stark, que también lo conoce, nos pide una vez un gerente mejorar la visibilidad del botón registrarme, no cualquier otro botón, ¿no? Un botón en particular. Hacerlo más atractivo. Nuestra respuesta fue, a ver, ¿qué querés lograr? O sea, si yo desarmo esto que vos me planteás, debo suponer que vos querés que más gente se registre y debo suponer que vos decidiste que la gente no se registra porque no ve el botón. El botón era enorme y fosforescente, o sea, no es que no se veía. Entonces la cuestión, digamos, si vos ya decidiste que es que el botón no se ve, lo hacemos más grande. Mejorar la visibilidad. ¿Por qué esta persona lo dice así? Porque ya lo han castigado, le han dicho, mira, no le digas a los diseñadores qué tienen que hacer. Entonces, en vez de hacer lo que tiene que hacer, que vamos a ver ahora, nos hace jugar a las adivinanzas. Tenemos que adivinar, pero no nos condiciona, ojo, ¿no? O sea, nosotros decidimos cómo lo hacemos más visible. ¿Lo hacemos más grande o lo pintamos de otro color? O le ponemos una hada madrina que gira alrededor y lo toca. ¿Sí? Pero tenemos creatividad libre, tenemos libertad creativa. Eso es una estupidez. ¿Sí? Es no entender el lugar donde se están dando las cosas. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de este modelo que yo planteaba? ¿Sí? Donde está la ejecución de diseño, las decisiones de diseño y las decisiones de negocio. Nuestro interlocutor nos pide, en el nivel de las decisiones de diseño o de la ejecución de diseño, nos dice veladamente qué hay que ejecutar. Pero nuestro interlocutor no tiene competencias para decidir sobre el diseño. Nuestro interlocutor es un gerente y lo que sabe hacer es manejar el negocio. Hay dos funciones de un gerente, que son tomar decisiones y delegar. Al revés, perdón, delegar primero, tomar decisiones después. ¿Sí? Entonces, en este caso, el interlocutor se pone en un lugar que no le corresponde, se plantea desde un lugar en el cual no se puede desenvolver. Y la conversación nunca va a llegar a buen puerto. Y el resultado va a ser malo. ¿Sí? Porque esto no va a arreglar el problema. Mejorar la visibilidad del botón, hacerlo 2 veces más grande, no va a cambiar nada si es que la razón por la cual la gente no se registra no es porque no vio el botón. Puede haber muchas otras razones, que a la gente no le importa, no le interesa, que el servicio es una porquería, que la página para registrarse no anda. ¿Sí? Pero insistir en la solución que se te ocurrió no es la forma de lograr resolver el problema. Tenés que empezar por el problema. ¿Sí? Entonces, lo que suele suceder es que las contrapartes plantean o están acostumbradas a plantear en términos de lo que se podría decir requerimiento, que son descripciones de atributos visibles, ¿sí? Que apuntan a la ejecución. ¿Mm? Y eso sería el caso normal. ¿Sí? Ahí del meme lo tenemos a Winnie Pooh normal. Lo que el negocio tiene que evolucionar y tenemos que nosotros, si no estamos del lado del negocio o del lado de esa conversación, ir facilitando por diferentes medios para lograr, porque a veces ir de forma directa no ayuda, es que los planteos estén a nivel de las decisiones de negocio y de los objetivos, de los problemas a resolver. Es decir, mira, hay muchas situaciones que podemos trabajar, pero empecemos planteando cuál es el problema y por qué esa solución podría ser acertada y veamos otras opciones. ¿Sí? Cuando planteamos desde los objetivos, no estamos planteando la solución, estamos planteando cuáles son los problemas a resolver. ¿Sí? Cuáles son los criterios de satisfacción. El problema estará resuelto cuando logremos un incremento en la cantidad de gente que se registra. ¿Sí? Y de esa forma podemos dar marco a decisiones de diseño. Y acá es donde tenemos al Winnie Pooh con monóculo. ¿Sí? Y llegar a este punto requiere o habla de entender a UX en una función estratégica, no la ejecución de decisiones de diseño que toma alguien que no sabe diseñar. ¿Sí? De la misma forma que yo no puedo decirle a Reinaldo, si no tengo idea de tecnología, con qué algoritmo resolver un problema. ¿Sí? Reinaldo, que es un excelente desarrollador. ¿Sí? ¿No es cierto, Rey?
Más o menos, más o menos. Bueno, lo que suele suceder, lo más común, no son ni los requerimientos ni los objetivos, sino los deseos. ¿Sí? Al área de diseño, al área de UX, le suelen llegar expresiones de emociones que se pretende que el diseño produzca, que nadie tuvo nunca con una pantalla, ¿no? No, quiero que la pantalla, como decía, ¿no? La gente se enamore de la aplicación. ¿Y cuándo te pasó eso? O sea, ¿me lo contás porque alguna vez sucedió? ¿O es un invento que te gustaría que ocurra y es un delirio completo? ¿Sí? O sea, ¿estamos replicando algo? ¿O estamos planteando algo que quizás no se pueda hacer? ¿No? Es lo mismo, no, quiero que la película cuando la veas te derrita la cabeza, literalmente. No, no va a suceder. El cine no provoca eso. ¿Sí? Entonces, hay expresiones como que sea disruptivo, que sea que tenga impacto, ¿no? Es Winnie Pooh, del meme, del que vienen estas expresiones. Y el tema es cómo, si ustedes son parte de esto, es importante que sepan que esto no ayuda, que esto no sirve, que esto es un muy bajo nivel de madurez, porque es imposible la delegación desde las emociones. Es decir, yo te puedo delegar sobre un problema, te puedo delegar que a mí me produzca algo. ¿Sí? Es algo muy usual, de hecho, en el diseño, sobre todo el publicitario, ¿no? Que el cliente dice, quiero que tenga impacto, y le muestran la pieza y tiene impacto, pero al día siguiente ya la conoce, ya se aburre y dice, che, no tiene impacto, ¿no? Porque es totalmente subjetivo. La pieza tenía impacto ayer, ahora no. ¿Por qué? Pues se la mostré a mi cuñado y me dijo que no le gusta. ¿Sí? Esa no es la forma de conducir algo tan complejo como el software, que no es una pieza que creo, que genera un impacto o lo que fuere, y después la retiro hasta la campaña siguiente. El software puede ser que la gente lo use durante años. ¿Sí? Muchos estarán usando quizás la misma versión de Office que hace 10 años. ¿Sí? Office no es una aplicación que produzca impacto. Si produjera impacto, a las 10 minutos ya te hartarías del impacto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que Office sea una aplicación tan longeva? ¿Cómo hacemos también? Esta es la pregunta que se hace a Microsoft para que la gente ponga plata en la siguiente versión, ¿no? La obsolescencia programada es una estrategia interesante para estas empresas. Bueno, hay una cuestión que es muy propia, cultural, de nuestra región, donde está la figura del jefe. Y el jefe tiene una serie de atributos. El primero es que su función es tener la razón. ¿Sí? Con lo cual se convierte en el techo de todas las conversaciones. Nadie puede discutirle nada porque entonces se viene abajo todas las... ¿Sí? Todo el mundo le dice que sí. Como a los locos. ¿Sí? Yo tengo este planteo que digo, ¿conocen a alguien que siempre tenga la razón, que nunca se equivoque, que lo sepa todo? No. ¿Conocen a alguien que pretenda tener razón, que haga de cuenta de que no se equivoque nunca, que haga de cuenta que se la sabe todas? Y sí, todos conocemos a alguien. ¿Les cae bien esa persona? Entonces, si no les cae bien esa persona, ¿por qué vamos a comprarnos el rol social de ser esa persona? No está bueno ser el jefe. Es anacrónico. ¿Sí? Dejémoslo en el siglo XX. Entremos a este siglo. ¿Sí? Y dejemos atrás este personaje. ¿Sí? Que el jefe tiene que tener la razón y dar órdenes. Tiene que decirle a todos los demás lo que tienen que hacer. Por eso se da esto que yo contaba antes. ¿Sí? El jefe contrata expertos y les dice lo que tienen que hacer. ¿Para qué contrataste expertos, hermano? ¿Sí? O sea, va a hacerse ver al médico y le dice lo que tiene que recetar. Es una cosa completamente demencial. ¿Sí? Pero no, el negocio, yo sé el negocio. ¿Qué tienes que ver? No tenés idea de tecnología, de cómo se construye o se programa. Deja, o sea, encargate del negocio, tomá las definiciones que te competen y delega lo otro. Si querés abarcar todo, vas a hacer todo mal. No hay manera de que funcione bien eso, jamás. ¿Sí? Pero hay un factor que es el que desdibuja todo esto, que es lo urgente. ¿Sí? Esto es genial. Recuerdo en una empresa muy grande que había un tipo que todo el tiempo le decía a todo el mundo lo que tenía que hacer y después saltaba a otra reunión. Y de pronto entraba en la reunión, ya empezada, entraba, no sabía de qué estaban hablando, le decía a todo el mundo algo y se iba. Y todo el mundo se quedaba completamente desconcertado. Era como,
Yo lo llamaba el gerente paloma. Entraba por la ventana, revoloteaba y se iba. Y en el medio había que después lidiar con lo que había dejado en la mesa. El sentido de urgencia enmascara mucho porque evita también el juicio, las conversaciones, y no sirve para absolutamente nada, y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a contrastar este personaje con otro que nos viene mucho mejor, ¿sí? Que es un personaje más apropiado para esta industria, la industria del software, la industria del autoservicio, y más apropiado para este siglo, que es el líder. ¿Sí? La función principal del líder no es decirle a los demás que tienen que hacer, no es tener la razón, es mantener una visión. Una visión es algo arbitrario. ¿Sí? La visión que tenía Microsoft de una computadora en cada escritorio es una arbitrariedad. Podrían haber elegido otra, eligieron eso y pusieron la dirección para ese lado. ¿Sí? Una visión es una decisión arbitraria, no está sujeta a ser testeada, digamos. Hasta que no la cumplimos vamos a seguir insistiendo. La visión es lo que motoriza la construcción del futuro. Entonces, la otra cuestión es que la visión no es algo que se decide cuando tenés 10 años y después el resto de tu vida la vas a mantener igual. Se va revisando con el tiempo. Por eso es mantener la visión. Cuando obtenés información, ajustás la visión. ¿Sí? La función del líder es marcar ese futuro. Y a medida que nos acercamos a ese futuro, crear más futuro. ¿Sí? Mover hacia adelante esa bandera hacia lo que nos estamos dirigiendo. Otra función de este personaje es la delegación efectiva. En vez de dar órdenes y desaparecer, delegar efectivamente. O sea, cuando converso, construyo acuerdos y tengo claro con quién estoy hablando, de qué estoy hablando y en qué parte tengo mi competencia, en qué parte no, en qué parte me tengo que informar, en qué parte me tengo que asesorar, en qué parte corresponde que tomemos una decisión en conjunto, en qué parte no. ¿Sí? La delegación es un arte complejo y es mucho más que decirle a la gente lo que tienen que hacer. Y la cuestión es, en lugar de tener una sensación constante de urgencia, manejar un sentido de propósito. Esto es central, porque el propósito está alineado con la visión. ¿Y es central por qué? Porque quienes construimos software no tenemos que estar apurados. Nosotros no somos los albañiles que tienen que acelerar la obra. Nosotros somos quienes definimos la obra. Nosotros creamos la definición. El arquitecto que trabaja apurado toma malas decisiones, porque la gente apurada comete errores. ¿Sí? No se puede proyectar apurado. Proyectar apurado es un sinsentido. ¿Sí? El apuro es la falta de proyecto. El apuro es la falta de previsión. ¿Sí? Entonces, partimos de que la gente apurada comete errores. Quienes construyen software apurados cometen errores que el software multiplica. Y después tenemos una newsletter que sale 400 veces. Y a la gente le revienta la casilla de mail porque alguien se olvidó de cerrar una línea de código y cerrar un loop y cerró otra cosa y no importa. ¿Sí? O lo que fuere. ¿Sí? Hay millones de historias que podemos ver de grandes, gigantescas cosas, bombas atómicas. Pero quienes trabajamos en software, todos conocemos pequeñas. ¿Sí? Seguramente. No algo tan nefasto como una empresa que se haya caído por un error de apuro, pero básicamente nos damos cuenta de que esto pasa. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? El tercer módulo hace a cómo se construye y evalúa una buena experiencia de usuario. Esto es para que las personas que pertenecen a las áreas de negocio y de tecnología, de marketing, etc., entiendan qué está pasando y puedan evaluar un poco, ¿sí? Puedan tener una idea e incluso contrastar o comparar, ¿sí? Hay un paper, a esto yo me refería antes, que es brillante, de hace 20 años, y obviamente sigue en pie, porque la tecnología tiene una parte que es humana, y el ser humano no cambia cada 2 años, cambia cada más o menos 1.000.000 o 2, ¿sí? O 500.000 o 200.000, no importa, pero esto no cambia porque Microsoft saca algo nuevo, ¿sí? Entonces,
planteo es, hay una serie de dimensiones. Está la dimensión, por ejemplo, del usuario, ¿sí? Con sus cuestiones personales, sus propias expectativas, sus experiencias previas, su conocimiento, sus destrezas, sus etcétera, ¿sí? Por otro lado tenemos factores sociales, ¿sí? Esta persona puede estar en ese momento sufriendo presión del tiempo, ¿sí? Factores culturales, ¿sí? Y del contexto de uso. También no es lo mismo estar mirando las noticias en mi casa que en el subte, con el teléfono así pegado en la nariz, ¿sí? Son todas diferentes variables. Ahora, lo interesante es, todo esto se conjuga, tiene un punto en el que confluye, que es el momento de la interacción, ¿sí? Y esa interacción es distinta cuando cualquiera de estos factores cambia, ¿sí? Yo mismo, en el subte, voy a tener una experiencia distinta que yo mismo, con el mismo producto, el mismo artefacto, etcétera, en mi casa, ¿sí? En el subte, voy a tener una experiencia distinta yo que otra persona. Y así sucesivamente, ¿sí? En la interacción confluye todo esto y produce la experiencia del usuario, lo que el usuario experimenta. Ahora, todos los factores que acabo de resaltar son factores que no podemos modificar. Si yo le caigo mal al software, mala suerte, ¿sí? O en el momento que yo uso el software, yo no cambio. Si yo construyo el software, no puedo elegir, no, tráigame a alguien como Santiago, pero menos ansioso, ¿sí? Porque con alguien ansioso como Santiago no va a andar el software. La idea que nos ha pasado, ¿no? Que hay gente en negocio que dice, no, hay que educar al usuario. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron un manual? ¿No? Nunca, ¿sí? Yo no sé, me compré una máquina de afeitar. Lo tengo por acá el papelito. Tiene un manualcito. Yo lo enchufé. Si no sale humo, aprieto los botones. Si no me rebano los dedos, sigo probando, ¿sí? Que haya un manual de uso, que hayan talado árboles para imprimir un manual de una afeitadora me parece una estupidez. Una cosa completamente innecesaria. Entonces, a la gente no la puedes cambiar. Tratar de que la gente aprenda algo es una forma de cambiarla. Y eso podía pasar con el software hasta la década del 90, ¿no? Donde Excel. Bueno, hay que hacer un curso de Excel. Hay que tener un título de Excel. El software que la gente pretende usar hoy en día no pasa por ese fin, ¿sí? El primer contacto tiene que ser bueno. Vamos a poner el caso del software de diseño más reciente, Figma, ¿sí? Que a su vez es una evolución de Sketch, que a su vez es una evolución de otras herramientas, ¿sí? Y Figma, vos lo tomás, te resulta, si ya diseñaste con otras herramientas, te resulta familiar. Y después tiene sus particularidades y después de eso podés considerar un tutorial o algo para... Pero no es que es una barrera impenetrable que hasta que no haces un curso no sabes por dónde empezar, ¿sí? Si fuera así, nunca hubiera llegado a valer 10 o 20 millones de dólares, 20 mil millones, no me acuerdo, una cifra absurda que Adobe pretendió pagar hasta que después no sé qué pasó, que se retiraron, creo que para bien de todos, porque todo lo que compra Adobe lo rompe, pero bueno, otro tema. La cuestión es, lo único que nosotros podemos modificar, sobre lo cual tenemos total y absoluto control, negocio, UX y IT como equipo junto, es el producto, ¿sí? Todo lo demás está fuera de nuestra capacidad. Todo lo demás es terreno vedado. Entonces, cuando alguien de negocio de ti nos dice que eso no se puede tocar, la pregunta es, bueno, entonces ya está, ya estamos resignando poder, ¿no? No, que recién contaba, ¿no? Que en esta herramienta no se puede tocar tal cosa. Bueno, buscate otra. Elegiste mal la herramienta, ¿sí? No podemos admitir salir con un software donde hay restricciones absurdas cuando ese es todo el poder que tenemos. Porque lo otro es, bueno, hay que cambiar a los usuarios, hay que cambiar el contexto de uso y eso no está en nuestro poder, ¿sí? Nosotros tenemos que tener el mayor poder posible en el único campo que nos toca, que es el espacio de diseño. Ahora, ¿qué hay que diseñar? Lo que nos da el espacio de renovamiento. O sea, si el espacio
lo que está en espacio de arrendamiento multiplicado por el producto genera una experiencia, matemáticamente hablando, tenemos que conocer la primera parte de la ecuación, que es la parte fija, digamos, la parte que no podemos modificar, para decidir cuál es la segunda parte de la ecuación, que es nuestro producto. ¿Se entiende? Entonces, ahí viene para... Y en esto tengo un montón de metáforas, digamos, para que alguna funcione con alguien, ¿sí? Porque hay gente que le va a funcionar mejor desde negocio, desde IT, una forma de ver las cosas que otra, ¿sí? Por eso esto es un abanico, alguna funcionará, ¿sí? Y todas son correctas, y todas pueden habilitar posibilidades, y algunas de ellas, capaz, al revisarla, mañana surge una idea nueva, que esa es una de las cosas que nosotros buscamos en estos encuentros, ¿sí? Que sean inspiradoras estas ideas, y que el día de mañana al verlas de vuelta surja otra inspiración distinta, nuevamente, ¿no? Cambiando el contexto de uso, por ejemplo, la persona es otra. La vieja frase de bañarse 2 veces en el mismo río. Entonces, veamos de investigación, el área esta donde vamos a conocer todas las cosas que no podemos modificar, ¿sí? Y desmitificar un poco, a veces para quienes participen del curso y a veces para que quienes participen del curso se lo puedan decir a otros, ¿sí? Research o investigación no se trata de preguntarle a los clientes o a los usuarios qué tenemos que hacer. No se trata de buscar requerimientos, ¿sí? Porque podríamos terminar con este producto, ¿sí? En primer lugar. Pero además de eso, además de que la gente no tiene la capacidad de justamente tomar buenas decisiones de diseño, ¿sí? Y eso es el chiste de este auto. Hay otro problema de fondo, y es que lo que la gente pide, lo que la gente quiere, lo que la gente necesita y lo que realmente valora, casi nunca coincide. Entonces, necesito conocer estas variables, necesito escuchar a la gente, pero es información, no son instrucciones, es información. Después, le toca a personas competentes, con experiencia, decidir qué hacen con esa información, ¿sí? La información tiene que estar, pero no es más que eso, no es más que información, ¿sí? Información que permita elaborar, confirmar o refutar hipótesis. Saber si la idea, o sea, en primer lugar, hacernos una idea de las cosas, o confirmar la idea que tenemos, o la idea que teníamos, o descubrir que esa idea no es adecuada, o que seguir por ese camino no nos va a ayudar, ¿sí? Esto es producir la toma de decisiones informada por todos los involucrados en el proyecto. Y esto es importantísimo. UX Research no es algo que se hace para que UX sepa qué hacer, es algo que se hace para que toda la organización sepa qué hacer, ¿sí? Vamos a ver un poco más de eso ahora en un ratito. ¿Mm? Este ratito. Estaba acá nomás en el aire. Que es, tanto Charles Poole como Jacob Nielsen, que son dos de las figuras más relevantes quizás en nuestro campo, a nivel académico, a nivel de investigación, a nivel de definiciones, ¿sí? Coinciden en que hay una correlación directa en la calidad de lo que se produce con las horas de observación invertidas por todos los involucrados en las decisiones. Fíjense la tabla que hace Jacob Nielsen, que es muy ambiciosa. No solamente la persona que hace research tiene que invertir de 200 a 400 horas al año, sino que, fíjense abajo de todo, Engineering Manager, Back-End Developer, Corporate Executive. O sea, los ejecutivos, los desarrolladores, tienen que entender quién es su cliente, ¿sí? Y fíjense, 5 o 10 horas al año no es una gran cosa, es una tarde, un día, ¿sí? Una tarde cada tanto. Charles Poole plantea 2 horas cada 6 semanas. Él dice, después de 6 semanas me voy olvidando y voy empezando a tomar decisiones más a ciegas, ¿sí? Empiezo a pensar que yo a la gente la conozco, ¿sí? Lo cual es falso. O sea, uno puede compartir la casa con alguien, puede vivir con esa persona, tener hijos con esa persona y no saber qué regalarle para su cumpleaños, ¿sí? Que vos conozcas a alguien que lo hayas visto no significa que puedas anticiparte a todas sus experiencias, ¿sí? A cómo va a reaccionar cuando le pongas en la mano la aplicación que estás desarrollando que no le mostraste antes. ¿Mm?
Y la investigación de diseño, el research, ¿sí? El UX research, es un término técnico. Research se puede usar investigación, pasa que investigación a veces da la idea de como, ¿no?, de una persona con microscopio. Y research es un poco más amplio, ¿no?, en cuestión de valor semántico. Tiene una serie de dimensiones, ¿sí? Christian Roder, que fue vicepresidente de, no conozco si de Intel o de McAfee, que es una empresa de Intel, vicepresidente de diseño, plantea estas dimensiones, que son bastante abarcativas, ¿sí? Hay que diferenciar entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Y tengo que conocer las dos cosas, o todas las que están en el medio, ¿sí? Algunas me van a dar información para ciertas decisiones y otras para otras decisiones. De la misma forma que yo de un objeto tengo que conocer su peso, su forma, su ancho, su largo, su profundidad, ¿sí? Cada una de los encuentros de estas dimensiones me da un punto de información distinto. Algunos más valiosos en ciertas etapas del proyecto que otros, ¿sí? Entonces, de esto surge que hay diferentes momentos y diferentes valores en los cuales se pueden realizar entrevistas, se puede realizar relevamiento contextual, que es donde vemos a la gente operando sin, digamos, interferencia, ¿sí? Pruebas de usabilidad, que es donde vemos en sí cuál es la respuesta de la gente con los artefactos. Card sorting, que es una técnica específicamente para lograr mejores categorizaciones, arquitectura de información, etc. Analíticas, que es cuando ya tengo el producto y puedo en producción ver los resultados de esas decisiones. Necesito cierta escala para eso. O también pruebas A/B, donde pongo a prueba casualmente diferentes versiones de lo mismo de forma aleatoria. Todo esto lo vamos a ver en detalle en el curso. ¿Qué significa cada una de estas prácticas? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿para qué no sirve? Una parte muy importante es, por ejemplo, entender cuánta gente necesito. Y esto a veces hay gente que dice, no, mínimo son 50 personas, porque lo escucharon en algún lado, en una práctica que no tiene nada que ver con esto. Yo les adelanto, quienes no conozcan ya, cuando hacemos, por ejemplo, usabilidad, la cifra necesaria, cantidad de gente necesaria mínima es muy poca, porque si la gente tiene problemas, suelen tener todas las personas problemas más o menos con lo mismo. Entonces, si sigo sumando gente, no voy a poder ver más nada, porque siempre me encuentro el mismo problema. Sí, el esquema anterior. Alejandra. Te recomiendo, Alejandra, ahí buscá Christian Roder con H, R-O-H, ¿sí? Tiene un artículo en el sitio de la consultora de Jacob Nielsen. Escribió un artículo justamente donde desarrolla todas estas técnicas en un diagrama mucho más feo. Me quedó más lindo, ¿sí? También tiene el problema como todo diagrama tridimensional, que es difícil entender la altura, la profundidad, pero a fines de esta presentación es suficiente. Tengo otros diagramas, ¿sí? La cantidad de usuarios necesarios, yo tengo la siguiente explicación sencilla, digerible. Una cosa que es también importante es, la mayoría de la gente, digamos, no tiene un ejercicio de la estadística, ¿sí? Me incluyo. Mis conceptos mis criterios de estadística son más o menos, me hago una idea, pero la verdad que no tengo dominio del tiempo. Entonces me tengo que apoyar en otras personas, ¿sí? Por eso mejor no hablar de estadística. Por lo menos no es algo que yo domine, y si dominamos seguramente vamos a alinear a los demás, ¿sí? La forma que tengo de explicar esto es sencilla. Muchas veces, cuando vemos encuestas, por ejemplo, de intención de voto, etc., vemos muestras de 500 personas, cosas por el estilo. Suenan muestras de un cierto tamaño y parece que eso es lo normal, ¿sí? Que eso es estadísticamente significativo. Sin entender de dónde viene, no importa. Ahora, eso es lo que yo digo, podemos llamar muestra demográfica. Yo quiero saber cuánta gente, qué intención de voto tiene, ¿sí? Necesito una muestra grande. Es lo mismo, digo, si quiero conocer cuántos tipos de caño hay en el mundo, ¿sí? Voy a una ferretería, relevo, le pregunto al tipo que trabaja ahí y me va a llevar una lista de tipos de caño, de anchos, de diámetros, de materiales. Con eso tengo una idea de todos los caños que hay en el mundo, y no. Voy a tener que ir a otra ferretería, seguramente a este tipo no tiene todos los caños. Quizás tenga que ir a una ferretería por cada ciudad,
o por cada país, o por cada capital. O sea, definitivamente, si mi intención es conocer todos los tipos de caño que existen en el mundo, tengo que recorrer bastante ferretería. ¿Sí? Eso es una muestra demográfica. Ahora, si quiero saber si hay una obstrucción en el caño, ahora la canilla y veo si rebalsa, punto. Es muy fácil. Si quiero saber dónde está la obstrucción, paso un palito, cinta, lo que sea que pase el plomero que se encarga de eso, encuentra la obstrucción y la destapa. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros no estamos buscando una muestra demográfica. Estamos buscando dónde están los problemas, ¿sí? En dónde se nos cae, por ejemplo, la intención de compra. Y para eso puede ser que con 3, 4 personas ya encontremos que la intención de compra se reduce a 0 en tal pantalla porque la gente no ve reflejados los descuentos, que es una cosa que nos pasó realmente. Mirando las pantallas no nos damos cuenta. Ahora, cuando la gente llegaba a la pantalla donde veo para la tarjeta de crédito y dice, ¿cómo que en la cuenta no me dicen que me aplican el descuento que me mostraron antes que me iban a dar? Y la chica de marketing dice, bueno, pero después te descuenta la tarjeta. Bueno, no me lo dijiste en ningún lado, ¿por qué voy a confiar en vos? Esa decisión la tomaban todos los clientes que perdían. ¿Sí? Con 3, 4 personas ya está. Por el descuento. Listo. No sigas dando vueltas, no necesitas 493 personas más para darte cuenta de eso. Y una cosa que me parece importante es que conozcan cómo evaluar los entregables. Este es muy lindo y además es una porquería. ¿Sí? Esto supuestamente es un Customer Journey. Supuestamente nos dice la respuesta emocional que tiene la gente en cada punto de todo su trayecto. La verdad es, ese nivel de detalle no existe, eso no es información. Esto es un dibujo, ¿sí? Y además de ser un dibujo, de ser un invento, de no tener ningún valor, ¿sí? Si yo vendo dibujos como si fuera información fáctica, ¿sí? Puedo dibujar cualquier cosa. Ya empezamos mal. O sea, ¿qué puedo creer? ¿Qué puedo tomar en serio de algo que, para empezar, me muestra un dibujo? Insisto, es imposible, si se fijan la escala que tiene esto, ¿cómo hicieron para conseguir esos puntos? Con ese nivel de detalle. ¿No? O sea, ¿qué hicieron? ¿Le midieron al tipo con electrodos en cada momento la medida de actividad? No, es un invento, es un dibujo. ¿Sí? Lo único que sirve de esta lámina, que lleva, por experiencia como diseñador lo puedo asegurar, esto te lleva tiempo hacerlo. Para que esos datos inventados parezcan creíbles. ¿Sí? Lo único que importa de toda esta lámina es eso, que es una tabla, es un Excel. ¿Sí? Son 6 filas, 7 columnas por 4 filas. Eso es lo único que importa, que es la descripción del paso, la descripción de qué está pasando y la recomendación de cómo mejorar esa instancia. Esto es lo único accionable, ¿sí? Porque hay un principio, yo lo llamo principio de Bustelo, porque se me ocurrió a mí, no lo vi en ningún lado, lo busqué en Google, nadie más lo dijo, así que lo digo yo. ¿Sí? Y digo, información es lo que está al servicio de una decisión. Y la decisión, a su vez, esto lo dice la teoría de decisión, es lo que lleva a la acción. Si no lleva a una decisión y esa decisión no es accionable, es ruido, es basura. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer con esta lámina? Mirar las recomendaciones y ponerlas en algún ranking de acuerdo al costo que puede tener implementarlas, nada más. Esto sería mucho mejor haber entrado un Excel y tardar una semana menos de esfuerzo. Porque el problema, además, de los entregables sobreproducidos, sobre todo los de investigación, es que generan un apego. Y lo peor que podemos hacer es generar apego en cosas que deben ser descartables, deben ser ágiles realmente, en el sentido que vamos a ver en un rato de la palabra. ¿Sí? La otra parte de UX es la parte de diseño. Y como yo les contaba originalmente con la idea de la silla, hay muchas disciplinas de diseño. No es simplemente diseño de interfaces, diseño UX UI, como se terminó llamando. ¿Sí? UX, de hecho, se llama todo. ¿Sí? Eso incluye la arquitectura de información, que hoy también se le llama UX Writing, a la mezcla de eso con redacción. ¿Sí? Hay como todo esto es UX. ¿Sí? Es inmenso el escenario y
No sé si hay una sola persona en el planeta que pueda hacer todo esto y más o menos bien, junto. ¿Sí? Sí, alguien que tiene experiencia, quienes nos dedicamos a la dirección, sabemos de qué estamos hablando. Podemos dirigir un equipo, pero no es nuestra función saber más que la gente con la que trabajamos. Nosotros no somos jefes, ¿sí? Porque eso es imposible, ¿sí? Nosotros entendemos lo suficiente para poder ayudar al equipo a avanzar, ¿sí? Darle dirección, tener una visión. Lo importante es entender que los entregables no tienen valor intrínseco, ¿sí? Ese dibujito que vimos, tan lindo, es una porquería porque parece que valioso en sí mismo. Y lo único que vale de acá nuevamente son las recomendaciones, las observaciones, ¿sí? Los entregables tienen por función comunicar decisiones o informar a alguien que tiene que tomar una decisión. Eso es todo, ¿sí? No son algo para atesorar. Nuestros clientes finales, ¿se acuerdan de nuestros clientes finales? ¿Sí? Les importa muy poco qué lindo que era este gráfico, porque nunca lo van a ver. ¿Sí? Y todo esfuerzo que hagamos en algo que no se manifieste en valor para el cliente final es desperdicio. ¿Sí? Y de eso se trata la agilidad, de evitar el desperdicio. Ahora, volviendo a la idea que los entregables comunican decisiones o informan a personas que toman decisiones, eso nos llega a qué es una decisión. Y un modelo que desarrollamos en la consultora donde integramos teoría de la decisión en contexto con la industria del software y de UX, nos permite analizar todo esto un poco como análisis sintáctico, ¿no? Es un bodrio. Pero una vez que lo puedes digerir, la verdad que uno empieza a caer menos en trampas usuales, igual que la gente que pasó por la escuela primaria y secundaria habla un poco mejor. ¿Sí? De este diagrama me interesa destacar una idea importante que es una decisión de calidad tiene que tener alternativas. La definición técnica de una decisión es una opción entre alternativas bajo un proceso que las pueda comparar. Entonces, aplicando esto a nuestro proceso de diseño, una cosa que hemos desarrollado y lo mostramos, lo compartimos y también puede ser parte de una mejora, de una forma de lograr que el negocio y UX funcionen mejor juntos, ¿sí? Es trabajar criterios de toma de decisiones con alternativas que son los prototipos. ¿Sí? Los prototipos son opciones para evaluar una idea. Por ejemplo, esto es basado en un caso real, ¿sí? En vez de decirle al cliente, bueno, acá está lo que me pediste, el cliente dice, no, metele más fuerza, ponele más impacto, 200 de bondiola, rascame la espalda más arriba, y lo que sea, ¿sí? Lo que planteamos es, bueno, a ver, estas son las variables que se pueden conjugar, ¿sí? Esto es lo que permite el manual de marca, estas son las restricciones. Dentro de esas restricciones tenemos estas formas, estas combinaciones posibles, como principales. Después podemos empezar a jugar un poco para mostrar los planes, ¿sí? O ponemos el número grande, o ponemos la foto de la publicidad, o jugamos una foto de fondo, pero no hay más que esto. Llega un punto que las otras combinaciones que podemos hacer ya son mínimas la diferencia. Y esto para el negocio, nuevamente, el negocio tiene dos funciones, la gestión, la gerencia. Delegar y tomar decisiones. Para mí, como gerente, esto me resulta potable. Que me hables de qué tipografía usaste, no. No me importan las tipografías, no sé qué son ni me interesan. ¿Sí? Ahora, me das estas alternativas y yo puedo elegir. Puedo decir, bueno, esta la veo bien. ¿Sí? Y la gente de marketing dice, sí, esta pueden compartir. Nos ha pasado, les doy otro caso más complejo, que es multivariable. ¿Sí? Donde partimos, la aplicación que teníamos estaba en el punto cero por definición. Porque el negocio quería impacto visual, como siempre. Y por otro lado, la gente de IT lo que no quería era complejidad técnica, ¿sí? Que la idea que teníamos fuera tan difícil de llevar adelante que no fuera viable. Entonces juntamos a todos en una reunión, ¿sí? Y les mostramos esto. Todas las opciones que se nos ocurrieron, ordenadas, ¿sí? Para arriba mayor impacto visual, para la derecha mayor complejidad de implementación, más o menos a ojo según nuestro entendimiento, ¿sí?
Yo ahí tengo que hacer una salvedad y decirle a la gente de Haití, como no somos nosotros quienes implementan, la última palabra la tendrán ustedes. Si ustedes nos dicen que este dibujito que está acá tiene que estar más a la izquierda o más a la derecha, lo corremos. Esto es para empezar a trabajar con algo, no empezar en cero. ¿Sí? Esto, con esta herramienta, logramos que 10 stakeholders acordaran en una hora en qué dirección íbamos a llevar la aplicación. Lo que todos estaban esperando antes de trabajar con este modelo era que esa conversación iba a ser la primera de varias discusiones que podían llevar entre una semana y más o menos 3 o 4. ¿Sí? ¿Cómo resolvimos esto? Entendiendo el diseño como un proceso de toma de decisiones y aplicando la teoría de la decisión. Nuevamente, yo tengo que entender, como diseñador profesional, como director de un equipo, que mis interlocutores pueden tomar decisiones en lo que entienden, en lo que pueden ver. No les voy a pedir que imaginen nada. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es imaginar opciones y que puedan elegir entre ellas comparándolas bajo criterios razonables. ¿Sí? Y otro modelo, que no es muy usual, que también lo hemos publicado, y me vengo dando cuenta que parece cada vez más raro, son los prototipos operables. Esto nuevamente, un prototipo es una herramienta para poner hipótesis a prueba. Hay gente que dice, hacemos prototipos en Figma. Bueno, divino, ¿sí? Pero si tenés que prototipar un formulario, que la gente haga clic y toda la pantalla se complete sola, no es válido, ¿sí? Es mejor hacer un formulario, ¿sí? Y estas pocas líneas de código HTML me generan esta porquería. Pero con esta porquería yo puedo testear lo siguiente. Por ejemplo, los usuarios, el quill, ¿se lo saben de memoria? Porque el negocio dijo, el usuario tiene que poner el quill para registrarse. Esto es un caso basado en casos reales, ¿sí? Y la cuestión es que los usuarios no se lo sabían de memoria y abandonaban, ¿sí? Porque decían, no, el quill no me lo sé, tengo que llegar a casa, me fijo el recibo de sueldo. Y por el contrario, había usuarios que se sabían el quill de memoria. Son los que estaban recibiendo un plan social. O sea, los usuarios de menor poder adquisitivo, que son los que a nuestro cliente no le interesaban como público, pero eso sí se registraban. Date cuenta de que acá lo que vivimos es gravísimo. Estás perdiendo a tus clientes y tenés 30.000 personas registradas que no tienen plata, que no son, que no pueden sostener tu negocio. ¿Sí? Es absurdo. Después, esto es importante, los usuarios, el quill, ¿lo tipean o lo copian y pegan? Por ejemplo, de la pantalla de ANSES. ¿Sí? El caso del recibo de sueldo o buscar por número de documento. ¿Y qué sucede cuando copio y pego? Que Haití dice, sin guiones, sin espacio, sin no sé qué, y la gente cuando copia y pega se le corta todo, porque Haití decidió que el campo tiene 11 caracteres de longitud. Cuando copian y pegan se les corta, porque con los guiones son 13. ¿Sí? Y efectivamente comprobamos que la gente no lo ingresa sin guiones como quiere Haití. ¿Sí? Peor de los casos, yo ya le he contado esto y lo he publicado en Medium. Tengo un banco, sufro un banco, soy cliente de un banco, que en sus formularios para transferir dinero, por ejemplo, no permite copiar y pegar valores. Hay que tipear de vuelta los dígitos, todos los números, a riesgo de pifiarle. A riesgo de pifiarle algún dígito, entonces te tardás no solamente el tiempo de tipear, sino mirar de vuelta, pero está bien, le voy a pasar esta plata. ¿A quién le voy a pasar la plata? Pues tampoco podés copiar y pegar otras cosas, es una ridiculez. ¿Sí? O sea, no podés romper la función de copiar y pegar. Se inventó en el 74, hace 40 años, 50. 50 son, sí, 50 años. Bueno, otra. Acá el código que pusimos tiene una validación muy sencilla, es decir, que el número de quill tiene que ser mayor que 20, 8 dígitos que pueden ser 0 y 2 dígitos más. Al usuario le aparece cuando le falta un dígito, el valor debe ser mayor o igual a 20.300 millones. No tiene sentido esa validación. Necesitamos una validación que tenga sentido. Esto es lo que muestra el navegador por default si no hacemos nada. ¿Sí? Otra, fíjense la diferencia entre el input type number, que es el default, que la gente de sistemas que no tiene experiencia, que maqueta sin experiencia, dice no, si es número, es number.
Entonces te muestra el teclado de Number. Pero el teclado de teléfono es mucho mejor que el de Number. Tiene números más grandes. Y si no tenés que tipear, fíjense, el teclado de Number tiene signos que sirven para si tenés que hacer cuentas con los números. Tiene menos, tiene más, tiene los paréntesis. ¿Sí? Teclado del teléfono, si tenés que meter números y nada más que números, es mucho mejor. Por más que, bueno, muestra las letras. ¿Sí? Pero es mucho más usable. Los botones son más grandes, más fácil de usar. ¿Sí? Y la otra cosa, fíjense la diferencia, también basado en hechos reales. ¿Podemos lograr demostrar con hechos, con usuarios, a la gente de Haití, ese país caribeño, que el botón de resetear el formulario es un botón de autodestrucción que no hay que poner nunca más? ¿No? Porque es buenísimo, vos completás el formulario, sobre todo si tenés muchos campos, y encima algunos te lo ponen a la izquierda, entonces venís completás, haces clic, pa, perdiste todo. ¿No? Genial. Ese botón restablecer, el input type reset, es un botón que no hay que poner en los formularios. Pero sucede que gente dice, no, porque la especificación dice, bueno, llega un punto donde nuestras discusiones pasan a ser cuestiones de opinión y como ya saben, Haití siempre va a ganar porque tiene la última carta. Hasta el momento en que nosotros demostramos que tener ese maldito botón ahí hace que perdamos clientes. Porque a mí no me llaman para tener discusiones técnicas con Haití, por más que tenga conceptos técnicos y más o menos me defienda escribiendo código. Esto no es una competencia. A mí me llaman para que el negocio deje de perder plata. ¿Sí? Entonces, frente a eso, Haití puede seguir jugando sus cartas, pero será el negocio que tenga que decir, mirá, lo que te dice Santiago es para que te pagues el sueldo a vos. Punto. O sea, esto no es una cuestión de quién tiene razón. ¿Sí? Es una cuestión de qué nos conviene hacer. Es pragmático. ¿Mm? ¿Vamos hasta acá? Claro, el botón de Submit, ahí está el botón de restablecer, que es el botón Type Reset. Es un estándar que quedó de la primera especificación, que cuando lo apretas se pierde absolutamente todo lo que hayas completado en el formulario. ¿Sí? Simplemente no hay que hacerlo. No es así de simple. No hay que usarlo. Casi nunca. ¿Sí? Y si presentás un botón que hace una cosa destructiva, tiene que estar diferenciado. ¿Sí? Una recomendación es que parezca un link y no un botón, por ejemplo. Para que no... nosotros, insisto, no miramos, no leemos todo con detenimiento, estamos apurados, no tenemos tiempo de leer cada botón que dice. Ves un botón, la apretás, será ese. ¿Sí? Bueno, y el último módulo es cómo se construyen buenos proyectos y equipos de UX. Porque, volviendo, el negocio tiene poder político. Y parte de ese poder político es definir cuál es el equipo. ¿Sí? Tomar decisiones de cómo vamos a trabajar. Y para eso tienen que entender cómo eso funciona. ¿Mm? Yo he hablado con mucha gente que está convencida, que estaba convencida. Alguna la logré convencer del opuesto, otros no, y después se fundieron. No estoy exagerando, suena soberbio, pero es cierto. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, vamos a empezar UX. Entonces, ¿qué hacemos? Contratamos un junior. Cosa que reviente. ¿Sí? O sea, alguien que... ¿Cuál es la definición de junior? Todavía no tiene experiencia laboral. Esa es la definición de junior. Todavía no tiene experiencia práctica. Todavía se está peleando con las definiciones formales. Todavía se está peleando con las herramientas. Vos pretendés que esa persona tenga, además de pelearse con las herramientas, que ya es bastante, es una etapa en la vida que todos atravesamos y que es dura, que se pelee con los stakeholders, con la gente de marketing, con los analistas funcionales, con los desarrolladores y con los testers. ¿No será mucho? ¿No será más lógico empezar por una persona de mayor seniority que entiende todas estas variables? ¿Sí? En lugar de empezar, bueno, empecemos con un junior. Empecemos poquito. Y si nos parece bien, ahí avanzamos. Nunca te va a parecer bien, porque esto es una receta de desastre. Esto es un suicidio. ¿Sí? Y es así como una cuestión que tiene que conocer las áreas de negocio y de IT es cuáles son las diferencias entre un senior, un semi-senior, un junior, un consultor o director de un equipo.
para saber qué pedir, para saber con quién estoy hablando y con quién tengo que hablar. Es decir, en esta conversación, ¿por qué me trajeron a tal persona? Yo tengo que hablar con otro nivel. No, esta persona es lo más que tenemos. Bueno, a ver, es lo que hay. ¿Sí? Pero hay conversaciones que tenés que tener con, por ejemplo, todo el mundo entiende que si tengo que hablar estrategia de marketing, no lo puedo hablar con la última persona de toda la fila jerárquica, el último en la lista del tarro. ¿Sí? Si tengo que plantear la arquitectura de software para que sea escalable y hacer preguntas sobre cómo aseguramos que los próximos 10 años no tengamos que dinamitar la plataforma, no tengo que hablar con el QA Junior. Tengo que hablar con el arquitecto. ¿Sí? En nuestro caso, lo que sucede es que nuestros interlocutores, los interlocutores con los que trabajamos en UX, no conocen los distintos niveles de responsabilidad y tampoco saben que existen. Entonces también sucede que los equipos no se forman de forma correcta. ¿Mm? Volvemos a este modelo. ¿Sí? Fíjense que el nivel que está más cerca de salir a la pantalla es el nivel operativo. ¿Sí? Y ahí necesito semi-senior. Junior solo no me va a alcanzar porque va a cometer errores previsibles. ¿Sí? Por lo menos semi-senior. Puede ser semi-senior y junior. ¿Sí? Por lo menos semi-senior. Ahora, las decisiones de diseño requieren de mayor capacidad de anticipación, mayor experiencia, y ahí estamos hablando ya de senior. ¿Sí? Y por último, al tener que articular todo esto con las decisiones de negocio, necesito trabajar de senior para arriba y más bien con nivel de consultoría o de dirección. ¿Sí? Si lo que pretendo no es hacer pantallas, sino lograr una aplicación que se destaque, como yo les contaba hace un rato, ¿no? En el Google Store, Google Play, son menos de medio millón, de 3 millones de aplicaciones, las que tienen de 4 estrellas para arriba. Quiero que mi aplicación esté dentro de esas pocas seleccionadas, dentro de ese 10%, digamos. Bueno, tengo que empezar por dar autoridad a gente que tenga la experiencia de evitarme errores que pueden no ser obvios, pero pueden manifestarse dentro de meses o años y ser muy difíciles de reparar. ¿Sí? A la hora de plantear los roles en un equipo hay un montón de modelos. ¿Sí? Por ejemplo, hay un artículo donde el autor plantea un modelo mínimo, donde los roles se solapan, donde la persona que es, digamos, el senior de UX maneja tanto el research como las definiciones de diseño. Y hay una persona, UI developer, que tiene la capacidad de manejar tanto las decisiones de diseño como las decisiones de implementación del frontend. Es un modelo. Si conseguimos esta gente, puede ser, pero no necesariamente consigamos gente que tenga estos solapamientos poniendo un aviso laboral y tengamos la suerte de que nos toque. O quizás nos tocan y pretenden cobrar el triple de que estamos dispuestos a pagar. ¿Sí? O sea, también tenemos que entender cuál es el mercado, cuáles son las opciones. ¿Mm? Ese modelo, como cualquier otro, tiene que ser escalable. En este caso el autor plantea que ese equipo después puede crecer, ¿sí? A medida de que crece la demanda, la necesidad, con algunos puestos más específicos, pero habiendo generado primero una serie de decisiones, que eso me parece muy interesante en el planteo, de gente que no trabaja separada en silos, sino que tiene capacidad de solapar disciplina. Lo cual me parece que es una excelente recomendación, aunque, insisto, un poco difícil de cumplir, porque no sobra gente que maneje tantos planos juntos a veces. ¿Sí? Otro modelo diferente que planteó Andrés Rodríguez es para una organización que aplica una metodología más estructurada, digamos, de desarrollo, dice, para cada nivel de desarrollo, que exista un nivel de UX. Que es otra forma de plantear, en definitiva, legitimidad dentro de un equipo que ya está funcionando. Es una excelente idea. Entonces, él lo que hizo es hacer un paralelo entre un modelo con otro. ¿Mm? La cuestión de fondo es que la conformación del equipo es una decisión crítica y estratégica. Por ende, tiene que estar en manos de gente con competencia, de gente con experiencia.
Nuestra recomendación es que los equipos de UX empiecen no ejecutando, sino que empiecen por un director UX. Mi experiencia personal como consultor es que todos los equipos que hemos visto que empezaron con un junior o con gente semi-senior, ¿no? Y bueno, armamos un equipo, después vemos, 2 años después dinamitaron el equipo y echaron a todos, de hecho. Ni siquiera pudieron mantener el equipo, porque el equipo ya estaba completamente quemado y desgastado. ¿Por qué? Porque no había una dirección sana. Y ya estaba muy viciadas las relaciones y para la gente la única forma de... La única opción a esa altura ya era irse a otro lugar, porque las conversaciones ya no estaban completamente quemadas. ¿Sí? Y por último, vamos a ver en el curso algunas cuestiones que hacen la metodología. Y acá es donde yo comparto mucho con Charles Poole en lo que es el pragmatismo. ¿Sí? Charles Poole dice que cuando alguien nos cuenta un proceso, ¿no? Y nos lo describe, no está contando algo que realmente existe. Nos cuenta cómo quisiera que sea su próximo proyecto. Todas las metodologías del libro son simplificaciones didácticas. ¿Sí? Y lo que yo he encontrado, tanto en IT como en UX, es gente que insiste en hacer la metodología del libro y como no le sale, porque la realidad es distinta, se siente frustrada y después la vuelve a intentar y nunca sale de ese lugar porque la metodología del libro es para entenderla y la vas a ir amoldando a la realidad, punto. No es para cumplir la rajatabla. Un proyecto no es mejor porque cumplas la metodología del libro. Un proyecto es mejor porque de otro lado produce calidad. Y a nadie le importa qué metodología usaste. ¿Sí? Yo tengo una aplicación que funciona, listo. Como usuario estoy feliz. No me interesa ni cómo se llama la gente que lo hizo. Imagínense. Si me va a importar qué metodología y qué libro compraron. ¿Sí? Y otra cuestión que quienes me conocen ya lo han escuchado esto, es que hay una confusión muy fuerte en lo que es agilidad. ¿Sí? Cuando hablamos de ágil, muchas veces el negocio sobre todo, escucha velocidad. ¿Sí? Y eso no es ágil. Otra vez, una definición que les puede servir para ustedes o para usarla con otros. Hasta ahora a mí me ha dado buenos resultados, que es ágil. Sí, agilidad es capacidad, es respuesta al cambio. Pero eso he encontrado que a veces es una definición que no deja de ser técnica. A mí me gusta trabajar con metáforas directas que son bastante didácticas. Y la que yo uso es la siguiente. Digo, ágil es el esquiador olímpico que esquiva los obstáculos y llega a la meta, justamente porque tiene capacidad de ver los obstáculos, tiene cintura. Ágil es tener cintura, capacidad de respuesta. Apurado es el que llega al hospital. Entonces, para mí es importante cortar con la idea de velocidad y de apuro que ya vimos antes, ¿no? ¿Se acuerdan de esta cuestión de que para el negocio no hay tiempo? El apuro, ¿sí? O la cuestión donde el jefe mantiene una identidad basada en un sentido de urgencia, donde estaba, bueno, ¿se acuerdan? Acá está, ¿sí? El negocio, culturalmente, está en la urgencia. Y cuando hablamos de ágil, lo filtra desde ese entendimiento. Es decir, claro, ágil. Entonces vamos a trabajar rapidito. ¿Sí? A lo que antes costaba tiempo, más tiempo de hacer, lo vamos a hacer antes. Vamos a trabajar 2 veces más rápido. Si antes tardábamos un mes, vamos a tardar 2 días. ¿Se imaginan eso? No es nada que ver. Ágil es respuesta al cambio, ágil es observar con nuestros usuarios, nuestros clientes, qué sucede con la aplicación que queremos infligirle al mercado y darnos cuenta antes de seguir que conviene hacer otra cosa. No que vamos a insistir más rápido que antes en ejecutar las ideas que tira el negocio en esta cascada que vimos antes. ¿Sí? Agilidad para alguien que vive en esta mentalidad. Cuando hablamos de agilidad, entra por el costado y la gente lo entiende como lo que ya sabe. Y cae en el lugar donde ellos dicen, ah, bueno, agilidad, qué bueno, sí, compro. ¿A alguien le pasó? ¿Te das cuenta que la agilidad que compraron no es la que estábamos proponiendo? Es algo usual. Bueno. Y por último,
Otra cuestión que sucede con las metodologías es que en muchas ocasiones es el área de IT la que por una cuestión, digamos, histórica o producto de la ingeniería y de su mayor formalidad, ¿sí? Es la dueña de las metodologías. Entonces he visto muchos casos que son los ingenieros quienes pretenden indicarle al área de UX cómo es la metodología, cómo tienen que trabajar, ¿sí? Y acá hay varias distinciones. Yo una que planteo es, el foco de esas metodologías de desarrollo es ordenar el proceso de ejecución, no es la toma de decisiones de diseño, ¿sí? Son cosas muy diferentes, porque el área de UX se preocupa por hacer lo correcto, o sea, entender qué problema pretendemos resolver a qué usuarios y cómo vamos a saber si lo logramos. Esas son tres definiciones muy fundamentales para el éxito de un proyecto. Y por otro lado, nos preocupamos por la usabilidad, la accesibilidad, la adopción del producto, etc. Ahora, el área de IT, dura, digamos, dura, que no tiene la preocupación de la gente que ha incorporado metodologías ágiles y está formando parte de los procesos de toma de decisiones, sino que está más establecida en la parte de ejecución. Su preocupación es hacerlo correctamente, no hacer las cosas bien. En estos casos, muchos equipos de IT lo que hacen es recibir los requerimientos como certezas del product owner y nadie te explica cómo los validan porque no los validan. Vino el product owner y dijo que hagamos todo esto. Entonces, el cuento de IT empieza con que se pone en el backlog un montón de cosas que nos pidieron y quedamos por ciertas. Y nosotros nos preocupamos por validar eso antes de que llegue a IT. Son dos procesos complementarios, ¿sí? Y el proceso de IT es a partir de los requerimientos que recibe, que son los que nuestra área puede mejorar. Podemos ofrecerle a esta área requerimientos validados, no ideas que tira el product owner porque le pareció, ¿sí? A partir de ahí, sí tiene sentido esforzarse en encontrar el algoritmo correcto, ¿sí? Cómo implementarlo, cómo escala en equipo, cómo escala la tecnología y un montón de otros problemas que son complejísimos y que puede llevar años dominar, ¿sí? Para cerrar, en cuanto a metodologías y también esta presentación, hay que entender que una metodología es una decisión y son los equipos quienes deben ser responsables de construir, mantener y alinear las metodologías de trabajo. Tienen que ocurrir conversaciones entre los responsables para que esto funcione, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que funciona? Cuando producimos calidad. Y esta es una definición que les propongo usar. La calidad es software funcionando, aceptado por los clientes y usuarios finales, y que genera resultados para el negocio. Todo lo demás es algo que tenemos que dejar de hacer. Entonces, con estas definiciones, nos quedamos un rato. Cualquier cuestión que quieran conversar o consultas sobre el curso. Tengo también mucho material del curso que podemos emplear para cualquier digamos, cuestión que quieran profundizar ahora. Así que bueno, para los que ya se tengan que retirar, muchísimas gracias y espero nos estemos viendo en el curso la primera semana de junio.